tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Egea y vamos a tratar el tema número 1, conceptos básicos del curso de cálculo diferencial. Como definición tenemos que el cálculo diferencial es la parte del análisis matemático que estudia el cambio que tienen las funciones cuando hay cambios en sus variables. Para iniciar el tema tenemos que definir dos conceptos principales, lo que vienen siendo las variables y las constantes. Dentro de las expresiones algebraicas, como pueden ser los monomios, binomios o polinomios, las literales que los componen pueden representar tanto como las variables como las constantes. El término de una variable es la cantidad que puede adoptar distintos valores numéricos siempre que pertenezca a un conjunto de números especificados. Estas en la práctica se denotan con las letras del abecedario X, Y y Z. Y una constante, como su nombre lo indica, es un valor que no cambia o es un valor fijo. Dentro de las constantes tenemos dos, las que vienen siendo absolutas y las arbitrarias. Las primeras son cantidades con un valor establecido, puede ser 2, el número pi, el número de Euler o la raíz cuadrada de 2. Y estas siempre van a representar y van a tener siempre el mismo valor. Las arbitrarias se representan por las primeras letras del abecedario, como es la A, la B, la C y así consecutivamente. Y en una operación se les puede asignar un valor arbitrario. En este ejemplo, que es un polinomio, podemos encontrar lo que vienen siendo las variables, las constantes absolutas y las arbitrarias. Como variables tenemos el término x, y las constantes absolutas es el 2, que representa al cuadrado, y la constante arbitraria es la letra A, la B y la C. La continuidad se puede definir de la siguiente forma. Un pequeño cambio en la variable x implica un pequeño cambio en el valor de la función de x. Es decir, que cuando se dibuja en un plano la función, esta puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel. En caso de que se presente un vacío en el dibujo, se le denomina una discontinua, como podemos ver en las dos imágenes. Una función f de x en donde x es igual a a se considera una función continua cuando cumple las tres siguientes condiciones. La primera, existe un límite, y para que el límite exista se representa de la siguiente forma. Entonces, el límite cuando x tiende a a por la izquierda debe ser igual al límite cuando x tiende a la derecha de la función. La segunda condición es que f de x debe estar definida en a y exista. Y la tercera es que el límite que se halla en la primera condición sea igual a la función definida en a. Una función la podemos comprender de una forma más sencilla utilizando la teoría de los conjuntos. Entonces, utilizando de esta forma podemos decir que una función se establece cuando un conjunto A y un conjunto B existen, y dentro del conjunto A a cada elemento de x se le va a asociar únicamente un elemento de B, y dicha asociación se le conoce como la regla de correspondencia o de asociación de la función. Podemos ver que en los ejemplos A, B y C corresponde a lo que viene siendo una función, porque a cada elemento de A se le corresponde únicamente un elemento de B, y el ejemplo C no corresponde a una función. La denotación de la función sería y igual a la función de x igual a x2, o puede ser en este caso una expresión algebraica. También podemos encontrar lo que viene siendo expresiones trigonométricas o algorítmicas. También se dice que y es una variable dependiente o codominio y está en función de x, que es la variable independiente o el dominio. Una función se puede expresar gráficamente en un plano de tal forma que el dominio son los valores ordenados al eje de las x
y el rango o resultado de la función son los valores ordenadas al eje de las y. Una forma fácil de determinar si una gráfica pertenece a una función es trazar una línea vertical paralela al eje de las y si esta línea llega a tocar dos puntos de la función, no se consideraría como una función. Tenemos los dos ejemplos en la parte derecha, donde se puede representar cuál es la función y cuál no es una función. El concepto de límites se define como la aproximación hacia un valor determinado dentro de una sucesión de números. Se expresa como el límite de una función cuando x tiende a es igual a l, en donde a es un valor determinado y l es el valor del límite de la relación con a. Los límites son indispensables para el cálculo, para analizar una función, y tienen su importancia ya que la resolución de estas está relacionada con la interpretación geométrica de la derivada de la función. Funciones continuas. Para conocer el valor de los límites se hace sustitución de la letra a en la función, como se puede ver. Se hace la sustitución de la letra a en la función. Por lo tanto, el resultado en este caso es un 9, que es el límite. En las funciones discontinuas se debe reexpresar la función resolviéndola o factorizándola. En caso contrario, el límite podría resultar como indeterminado. El concepto de derivada de una función se define como la medida de la rapidez con la que cambia el valor de una función según el cambio de una variable independiente. El cambio se medirá utilizando la recta de la tangente cuando toque un punto de la función. Para resolver las derivadas se conocen una serie de pasos o algoritmos matemáticos que sirven para su resolución. En este caso se presentan los 5 principales fórmulas de la derivación. Y las 3 siguientes son complementarias. Se hace un hincapié que primero se utilicen las 5 y se utilicen trucos matemáticos para poder forzar un poco la expresión matemática para que se parezca y se pueda resolver por medio de estas 5. Si no, se hace el uso de las últimas 3. Eso es todo por el momento y agradezco su atención. Que tengan buen día.